Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Hermanos, estamos casi por terminar el libro de Filipenses. Hemos estado 7 meses, más o menos, en este libro. Y para mí ha sido una bendición. Esta fue una de las últimas cartas que quería conquistar en mi vida en cuanto a preparar notas del Nuevo Testamento. Y entonces el Señor me ha hecho posible no solamente elaborar los sermones, pero cada semana estoy también haciendo bosquejos para pastores al nivel mundial. Los puedo mandar a ellos después a otros países donde hemos enseñado con DM2. Entonces va a ser de doble bendición y quisiera también hacer esto al alcance de ustedes. Va a salir primeramente en inglés. Esos bosquejos saldrán en inglés primero, pero luego los pondré en español para que los tengan, pero son notas para un maestro. Son más profundos que las enseñanzas que he dado aquí desde el púlpito, pero de todos modos que Dios sea glorificado y muchas gracias por aguantarme en mi lucha con el idioma semana tras semana, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que el Señor está haciendo milagros en la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que está haciéndoles crecer espiritualmente para conocerle mejor, y con esto me anima semana tras semana a estar con ustedes. Y debemos llenar esta capilla de gente de habla español. Vamos a ver si Dios permite que esto suceda en el futuro, pero tenemos a un Dios que es de sobremanera capaz de ministrar a cada necesidad de cada uno de nosotros. Este estudio lo he titulado Cristo, nuestro tesoro incomparable, y lo hemos visto desde el principio como Cristo es nuestro tesoro. No hay tesoro más grande que Él. Y en el día de hoy he titulado este sermón Cristo, el secreto del contentamiento. Estamos en un mundo donde es difícil ser contentos, ¿verdad? Porque parece que el mundo nos tira muchas tentaciones, muchas cosas que nos hacen sentir descontentos, nos hacen sentir como si nos faltan muchas cosas, pero gracias a Dios, Cristo es el secreto del contentamiento, y creo que lo vamos a entender en el estudio. Estamos en disculpe. Hay un botón, si lo toco en el lugar equivocado, se cierra todo. Pero en este capítulo estamos viendo a Cristo nuestra suficiencia. El versículo clave que vamos a mirar en la próxima semana, Dios mediante, porque ahí en el próximo domingo mi intención es terminar el capítulo 4. Pero este versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, lo que necesitan para la vida no es un nuevo carro, no es una casa más grande, una cuenta en el banco más lleno de dinero. Lo que necesitan para sobrevivir, para prosperar espiritualmente, es Cristo. Él es suficiente para la vida de cada uno de ustedes. Entonces,
En este capítulo vamos mirando esto. Hace años, Wanda y yo estuvimos en las misiones en Venezuela en el año 1998. Volvimos a Venezuela con la intención de comenzar a trabajar con los nacionales. Habíamos trabajado por varios años con los indios, los indígenas de la selva amazónica, y teníamos la visión de entrar en una ciudad en la frontera con la selva donde estaban las tribus y los nacionales mezclados ahí. Y entonces escogimos el pueblo de Morichalito, los Pijiguaos lo llaman también la zona. Y pues compré una casa. Y compré la casa 1 mes y 2 meses después vine con la familia para ocupar la casa. Y mientras que estuve afuera, el antiguo dueño, puso una familia dentro de la casa para cuidarla, entre comillas. Cuando llegué no querían salir y no tenían dónde irse. Y siendo yo misionero, me pesaba eso, ¿no? Porque, wow, yo no quiero tirarles a la calle a ellos. La gente del pueblo ahí decía, mira, llama a la Guardia Nacional para sacarles. Y yo no iba a llamar a la Guardia para venir a poner en la calle a una familia con 3 hijos. Era muy pesada la situación. Nos quedamos en un hotel en ese pueblito que no era un hotel, era un cuarto, ¿no? Con varias camas, y ahí como familia nos estábamos acomodándonos mientras que esperábamos, pero los días pasaban y nuestra cuenta, nuestro dinero estaba acabándose y no salían. Y un día en medio de esa desesperación, entramos en nuestro cuartito ahí, todos acostados sobre la cama. Era un pueblo si piensan que hace calor aquí, deben ir allá para ver el calor verdadero. Estábamos en ese cuartito y comencé a orar, pero no una oración de fe, en realidad una oración de desesperación. Dios, nos has llevado hasta acá. No podemos sacar a esta familia. No tenemos dónde vivir, Señor. ¿Cómo vamos a sobrevivir esta situación? Me vas a tener que ser como papá, Dios. Me vas a tener que cuidar. Y inmediatamente después de eso salimos para ir al único restaurante en ese pueblo para comer. Y al salir de la puerta del hotel, ahí pasaba un carro y el carro frenó y lo puso en retro y vino y el chofer bajó la ventana y dijo, hermano Brett, así, es un pastor que había conocido meses antes. Y dijo, ¿estás aquí? Le dije, sí. Ay, hermano, entonces nos puso en su camioneta y fuimos de ahí a su casa. Bueno, tenían en otro pueblito cerca otro restaurante, pero era de lujo, ¿no? Y ahí nos entretenió, pues mientras hablábamos, y le dije que, mire, tenemos a una familia en la casa, y entre él y yo comenzamos a buscar una salida, un lugar donde podríamos, yo tenía que alquilar un apartamento para la familia, para sacarles, y en todo eso se nos iba el dinero. Digo esto para decir que en aquel tiempo era muy difícil estar contento. Estaba pues descontento. Y entonces, en este estudio hoy, vamos a descubrir cómo tener contentimiento
cómo estar satisfechos en cualquier situación o condición en la cual nos encontramos. Para estar al día vamos a volver a leer todo el capítulo hasta donde estamos en el día de hoy. Vamos a cubrir 4 versículos nomás, pero son muy importantes para su vida. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego que a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, pensad en esto, pensad. Recuerdan la semana pasada que vimos estos 8 virtudes, ¿verdad? Y todas esas virtudes de ser amable, verdadero, adorable y honorable, noble, justo, digno de alabanza, puro y digno. Todas estas virtudes se centran en una persona, en el Señor Jesucristo. No hay otro ejemplo, no hay otra persona que podríamos poner en medio de esas virtudes a decir que he aquí el ejemplo. Cristo es el único ejemplo de todo esto. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra mente? ¿En quién debemos enfocar? ¿Dónde deben estar centralizados nuestros pensamientos? Deben estar en Cristo. La palabra de Dios podría estar quizás en medio de este círculo también de virtudes, porque aquí, si piensan en esto, les va a dirigir a lo que es amable y verdadero y honorable y noble y justo y digno de alabanza, puro y digno. Todo se está pues centralizado en la palabra de Dios. Y entonces en estas cosas debemos ocupar nuestros pensamientos. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora los versículos que vamos a enfatizar hoy son de aquí en adelante, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy conocido por todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo tiene su contexto y vamos a entenderlo en medio de su contexto bíblico. Ahora, estos versículos 10 al 13 nos enseñan el secreto del contentamiento. ¿Cómo van a estar contentos en un mundo que siempre está diciendo que necesitas más? Este mundo no te deja ser contento en realidad. Todo llamado, todo señal, todo letrero te dice que tú no tienes lo suficiente, que no debes estar contento. O sea que están en un mundo que está batallando en su contra. Está tratando pues de destruir su paz. Este mundo está diseñado por el enemigo de infundirte miedo del futuro, de decirles que no tienen lo suficiente para la vida. Entonces es muy importante que oigan lo que vamos a mirar en estos versículos. En el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Recuerdan que el apóstol estaba en la cárcel. Le habían mandado una ofrenda tremenda. En aquel tiempo una ofrenda no era una pila de billetes. Una ofrenda era dinero fuertes, o sea, oro y plata, pues monedas que pesaban. Entonces, el hermano Epafrodito había sido mandado con esa encomienda para el apóstol. Estaba en la cárcel en ese momento. Tenía necesidades. Tenía que... su cárcel era una casa alquilada. No estaba en el calabozo en aquel momento. Más tarde, más luego en su vida, lo metieron dentro del calabozo. Pero en este momento era su manera de ser prisionero. No tenía libertad de salir a hacer compras cuando quería que sea. Tenía a su lado, con cadena, a un soldado. Y cambiaban el soldado cada, 12 horas quizás, o cada 8 horas, no sabemos exactamente cuántas veces al día cambiaron su guardia, pero su vida no era fácil y él tenía que sobrevivir. Y esta iglesia, la iglesia de los filipenses, de la ciudad de Filipo, mandaban esa ofrenda y no se olvidó de su sacrificio. Ellos habían primeramente recogido esto, lo mandaron por Epafrodito y él al llegar donde Pablo se enfermó y casi murió, como hemos leído en el primer capítulo. O sea que el segundo capítulo, pero sufrieron para suplir lo que necesitaba el apóstol. Entonces, hermanos, estaba contento con esto y agradecido con la iglesia, sabiendo que el sacrificio, el esfuerzo que habían invertido para hacerle llegar lo que necesitaba para la vida. Entonces, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. O sea que ellos estaban aquí en Filipo, en la parte de Europa que se llama Grecia, y él estaba en la parte que se llama hoy en día Italia.
y eran como 800 millas de distancia entre los dos pueblos y no tenían la facilidad de viaje, de movilidad que tenemos hoy en día, de buses y aviones y todo. Entonces, para llegar, sí, ellos sí tenían deseos de ayudar, pero la capacidad de ayudar les fue difícil. Entonces, él dijo que, mire, yo entiendo que querían ayudarme, pero no sabían cómo hacerlo. Pero ahora, por fin, lo lograron hacer. Ahora, en su momento de agradecerles, puede sonar como si está pidiendo más, ¿no? Oh, muchas gracias por la ofrenda, y la ofrenda me ayudó. Y eso es código por decir que necesito más. Algunos lo oyen de esa manera. Entonces, en el próximo versículo va a aclarar que no, en realidad no está buscando nada, sino simplemente agradecerles por lo que hicieron. Entonces el versículo 10 otra vez dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, al tener la oportunidad, aprovecharon el momento y mandaron esa ofrenda al apóstol. Ahora en el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. No estoy diciendo estas acciones de gracias porque ahora quiero más dinero, otra ofrenda, o tengo escasez. Incluso en este momento ya tenías suficiente para sus gastos, ¿verdad? Y para el futuro entrante. Entonces, no estaba dándoles gracias por medio de esta carta para pedir más dinero de ellos. Esto demuestra aquí la diferencia entre un maestro verdadero y un maestro falso. El maestro falso siempre está buscando la manera de económicamente tener una ventaja con los hermanos. Yo he visto esto en mi vida, que los falsos maestros siempre están tratando de buscar la manera de sacar más dinero de los hermanos de la iglesia. Y él pues no estaba agradeciéndoles para ponerles presión, para torcerles el brazo, para sacarles provecho, sino simplemente quería agradecer lo que habían mandado. Y entonces Pablo va a decir por qué estaba bien en su condición. Todavía tenía la cadena en su mano, no su pie, o sea, todavía era prisionero. Pero había hallado la manera de estar contento en cualquier situación. Dice, pues he aprendido a contentarme. Ahora me anima esto, porque aún el apóstol estaba aprendiendo en su vida espiritual. Nosotros todos debemos estar creciendo, aprendiendo. Debemos pues poner la nariz en el libro, ¿verdad? Debemos todos estar siempre aprendiendo lo que sea necesario para nuestras vidas. No hemos alcanzado el nivel de perfección de Cristo. Todos estamos todavía en ese proceso de crecer para ser más semejantes a Él. Pero hermanos, como todos sabemos, es un proceso, ¿verdad? No hemos logrado todo, pero que nosotros seamos, pues, enseñables, ¿verdad? Enseñables. Que tengamos un corazón abierto al Señor para seguir aprendiendo. Y espero que no sean duros, hermanos, porque es fácil, ¿verdad? Para nosotros endurecernos el corazón
Es fácil para el creyente ponerse terco para con Dios. Pero si nos encontramos en esa condición, debemos pararnos ahí mismos a clamar hacia el Señor. Señor, yo estoy duro de corazón. Necesito que me ablandes, Señor. Necesito que me abras el corazón para seguir aprendiendo. Y entonces me anima mucho que el famoso apóstol Pablo aprendió a contentarse. Y nosotros también debemos aprender lo mismo. Y es algo que no viene por lo natural, pues, el contentamiento. No viene naturalmente por nosotros, a nosotros. Es algo que Dios tiene que lograr en nuestras vidas. Pero para que Él logre esto, tenemos que estar abiertos a Él, honestos delante de Él. Y si tenemos algo que está bloqueando, que está pues como poniendo el no en la cara de Dios, es tiempo de bajar eso y de confiar en el Señor para que nos dé contentamiento. Entonces dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, es fácil para mí, si me dan $1,000, yo estoy contento, ¿no? O sea, en una situación de bendición, es fácil ser contento, ¿verdad? Pero en cualquier situación, cuando no te han dado, cuando no te han ayudado, puedes estar contento y por igual. Esta es la pregunta. Y es algo que el Señor nos quiere enseñar. Y lamentablemente, hermanos, están en el peor país del mundo de contentamiento. O sea que aquí no te permiten, aquí en este país, estar contento. Quieren siempre decirte que no, necesitas un nuevo carro, una casa más grande, necesitas ropa más bonita. Siempre este mundo está pues diciéndonos que no tenemos lo suficiente. Entonces quizás aquí peor, este país es peor que cualquier otro país del mundo, no sé, pero yo sé cómo es vivir acá. A veces estamos amargos, no por faltar, sino por simplemente pensar que yo no tengo lo que tiene fulano o fulana o quien quiera que sea. Y entonces que Dios nos dé la capacidad de estar contentos y que nosotros aprendamos por igual lo que es el contentamiento. Y hay un versículo muy clave en cuanto a eso, incluso creo que lo tengo, no lo puse. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Versículos 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desamparé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vean ahí, hermanos, que el Señor, el enfoque en el Señor es lo que nos ayuda a contentarnos en la vida. Otra cosa no te va a contentar. No hay sustituto para el Señor Jesucristo si quieres ser contento. Solo
solo el hecho de tener el enfoque en Jesucristo te da la capacidad de estar contentos, satisfechos, estar bien mentalmente. Entonces el apóstol había aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Entonces, esto también, hermanos, está al alcance de las manos espirituales suyos. Ustedes, hermanos, pueden también hallar el mismo contentamiento que tuvo el apóstol. Pueden contentarse. ¿Por qué? Porque tienen al mismo Señor. El mismo Señor que le dijo a él que nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar solo, es el mismo Señor que tú tienes. Y Él te ha hecho la misma promesa. Este mundo puede, pues, quizás abandonarte. Los amigos pueden abandonarles, pero el Señor no. Y teniéndole a Él, pueden tener cómo estar contentos. Ahora, el versículo 12 dice, si sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sabía dos cosas ahí. Sabía vivir humildemente y sabía el tener abundancia. Estos son dos extremos, ¿verdad? Ser humildes, ser pobres, ser ricos, prácticamente. Y él había aprendido a vivir en los dos extremos. Y saben que esos extremos, cada uno de ellos trae su tentación. Si eres pobre, puedes estar pues en los tiempos de necesidad, podemos ser tentados a quejarnos, ¿verdad? Preocuparnos, envidiar a otros o cuestionar el cuidado de Dios en los momentos de pobreza. Pero en los momentos de abundancia también podemos volvernos orgullosos. Mira lo que yo he hecho. Autosuficientes. Yo no necesito a Dios, yo me tengo a mí mismo. Yo soy suficiente. Podemos ser descuidados y olvidarnos de Dios. Entonces, ambos extremos, de pobreza o de riqueza, nos dan tentaciones, hermanos. Y entonces el único entre estos dos extremos que nos puede hacer contentos es el Señor Jesucristo y tener nuestra mirada en Él, nuestro enfoque en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está su enfoque? El apóstol siguió diciendo, así que para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él aprendió el secreto, y el secreto era una persona, como vamos a vivir aquí en este estudio. El secreto no era pues unas calculaciones o alguna filosofía, era una persona. Miren lo que dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo estar pobre, puedo estar rico, si mi enfoque está en el Señor Jesucristo. Muchas veces hemos extraído este versículo fuera de su contexto para decir que, mira, si yo quiero volar, pues puedo tirarme de un cerro y me pueden salir alas para que yo vuele. Pero en realidad este versículo no está hablando de cosas tontas. Este versículo nos está diciendo que podemos soportar los extremos de la vida por medio
de Jesucristo. Y esta vida te va a dar extremos. Un día vas a estar casi comiéndose las uñas porque no sabe cómo va a poder pagar los biles, como dicen, pagar la renta, lo que sea, comprar los víveres. Y en el próximo mes podemos tener demasiado dinero y estamos pues con demasiado. Eso muy pocas veces pasa, pero pasa, ¿no? O sea, esos extremos están en nuestro alcance. El único que nos hace estables es el Señor Jesucristo. Todo lo puedo. Yo puedo soportar la pobreza o la riqueza por medio de Cristo que me fortalece. Hay unos versículos que hablan de cómo nos ayuda, pero para pensar en esto, vamos a observar una cosa. En el versículo 11, Pablo aprendió lo que es ser contento. En el 12, Pablo aprendió el secreto de ser contento. Y Pablo reveló en el 13 que el secreto era una persona, Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo capacitó a Pablo para soportar la pobreza sin desesperarse, la abundancia sin volverse orgulloso, el encarcelamiento sin rendirse y la incertidumbre sin perder su gozo. Hermanos, el Señor puede darles lo que necesitan para enfrentar lo que tienen por delante. Sean cosas extremas como estas que estamos viendo aquí, cosas que sufrió el apóstol en la realidad de su vida. Entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Aquí hay unos 4 versículos que nos ayudan a entender cómo el Señor le fortaleció. Le dio el poder en su debilidad humana. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ven ahí como en las debilidades, si tenemos a Cristo como nuestro enfoque, tenemos el poder para seguir adelante. En Efesios 3:16 la Biblia dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, no en la cuenta bancaria, en el hombre interior por su espíritu. Y entonces es ahí donde el Señor quiere fortalecerles, hermanos, y teniendo fuerza del Señor van a tener la capacidad de no solo sobrevivir, pero sino de vivir en gloria, en victoria en la vida. En Colosenses 1:10 y 11 vemos que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, el Señor les puede fortalecer, les desea fortalecer para toda situación. En 2 Timoteo, Pablo habló de un tiempo en su vida cuando todo el mundo lo dejó. Lo abandonaron todos.
dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. El Señor le dio fortaleza cuando todo el mundo le había abandonado. Hermanos, si entendemos que tenemos al mismo Señor fortaleciéndonos a nosotros mismos, podemos estar contentos en cualquier situación en la cual nos encontremos. Y entonces que Dios nos continúe enseñando estas verdades. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en conclusión, la preocupación cristiana se expresa encontrando la manera de actuar. En el versículo 11 vimos que vieron a Pablo en su momento de necesidad y juntaron una ofrenda y lo mandaron 800 kilómetros a otra ciudad para ayudar al apóstol. Entonces la preocupación cristiana nos da ideas cómo ayudar a los demás. El contentamiento se aprende. No es algo natural, es sobrenatural para nosotros, ¿verdad? Lo natural es afanarnos, lo natural es tener miedo del futuro, pero lo sobrenatural es aprender el contentamiento. Y el apóstol aprendió, y nosotros también por igual podemos aprender a ser contentos. El contentamiento es necesario tanto en la pobreza como en la prosperidad. O sea que necesitamos ser contentos, no importa la situación, sea en la escasez o en la prosperidad. Y Cristo, hermanos, no una teoría, no una filosofía. Cristo es el secreto del contentamiento. Cristo. No busquen un libro que esta filosofía me va a dar contentamiento. Hermanos, Cristo les va a dar contentamiento. Y Él vive dentro de cada hijo suyo. Y no tienen que buscarlo allá afuera como si lo habían perdido. Él mora en nuestro ser por medio del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, que dejan que el Señor Jesucristo les dé fortaleza, contentimiento en medio de un mundo tan confuso. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.